En las vastas y polvorientas rutas del antiguo camino real se esconde una leyenda que ha perdurado por generaciones, transmitida en susurros entre viajeros y aldeanos. Es una historia oscura, de ambición y condena, que habla de un hombre que lo tenía todo, pero lo perdió todo al sellar un pacto con el diablo. Esta es la leyenda del jinete del diablo, una figura maldita que recorre eternamente los caminos, buscando almas tan ambiciosas como la suya. La leyenda tiene sus raíces en la región central de México, donde el camino real alguna vez conectó importantes ciudades y pueblos. A lo largo de esta ruta, las historias de encuentros con un misterioso jinete comenzaron a circular. Relatos de hombres que lo vieron cabalgar en las noches más oscuras, siempre acompañado por un caballo negro de ojos llameantes. Se dice que este jinete no es otro que un alma condenada, atrapada en un ciclo eterno tras haber vendido su alma al diablo a cambio de poder y riquezas. Pero como todas las historias que involucran pactos con fuerzas oscuras, el precio que se paga siempre es mayor de lo que uno imagina. El hombre que una vez fue conocido por su éxito y riqueza se convirtió en una advertencia para todos aquellos que sueñan con obtener más de lo que el destino les ha concedido. Esta es la historia de Salvador, un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo al caer en la trampa de la ambición desmedida. Una historia de poder, tentación y maldición. Prepárate para adentrarte en el oscuro sendero del camino real, donde el eco de los cascos del jinete del diablo aún resuena, y donde las sombras esconden mucho más de lo que los ojos pueden ver. Así comienza la leyenda de Salvador, el hombre que se convirtió en el jinete del diablo. El sol se deslizaba lentamente detrás de las colinas áridas, arrojando sombras alargadas sobre el camino real. A lo lejos, el viento seco levantaba nubes de polvo que se disolvían en el aire pesado de la tarde. La tierra parecía inhóspita, castigada por los años, y el silencio que reinaba en el paisaje solo era roto por el eco lejano de los cascos de mulas, moviéndose lentamente en la distancia. Don Salvador, como lo llamaban en la aldea, se encontraba de pie frente a su modesta casa de adobe. Las paredes agrietadas y el techo de paja reflejaban la vida dura y sin lujos que llevaba desde hacía más años de los que podía recordar. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y las manos endurecidas por el trabajo. Sin embargo, sus ojos, oscuros como la noche que se aproximaba, revelaban algo más profundo, una insatisfacción que lo consumía desde lo más profundo de su ser. Había pasado toda su vida trabajando en esas tierras, igual que su padre y el padre de su padre antes que él. Pero mientras los demás aceptaban su destino con humildad, don Salvador no podía evitar sentir que la vida le debía algo más. Cada amanecer le traía la misma sensación de vacío, de fracaso. Había visto pasar a hombres más ricos, con sus fincas prósperas y sus ropas elegantes, mientras él seguía atrapado en la rutina monótona de la supervivencia. El viento sopló con fuerza, levantando una polvareda que lo hizo entrecerrar los ojos. Desde donde estaba, podía ver las tierras que se extendían hasta el horizonte. Sus campos de maíz, estériles desde hacía meses, eran un recordatorio constante de su impotencia. Los aldeanos le decían que era cosa de la sequía, de la mala suerte, pero él sabía que había algo más, algo que lo había mantenido atado a ese lugar sin posibilidad de progreso, como si una sombra lo hubiera seguido desde el día en que nació. Esa noche, mientras se sentaba solo en la mesa de madera, con el crepitar del fuego iluminando las paredes de barro, dejó que sus pensamientos lo consumieran una vez más. Sus dedos, callosos y agrietados,
recorrían el borde del vaso de barro que sostenía con fuerza. El mezcal ardía en su garganta, pero no lo suficiente como para adormecer la desesperación que sentía crecer en su interior. ¿Por qué yo?, murmuró para sí, la voz apenas un susurro en la soledad de la habitación. Sabía que, tarde o temprano, algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, viendo cómo los años pasaban y su vida no avanzaba. El resentimiento hacia los hombres ricos del pueblo, que paseaban por sus tierras con altanería, con mujeres hermosas y carruajes elegantes, se había convertido en una llama que lo quemaba por dentro. Salvador sentía que había nacido para algo más, para algo grande. Pero la vida, cruel y despiadada, parecía haberlo condenado a una existencia de mediocridad. Al caer la noche, el viento que soplaba desde las montañas pareció cambiar de dirección. Salvador se levantó de la mesa y salió al exterior, buscando el aire fresco. El camino real, ese sendero polvoriento que conectaba su aldea con el mundo, se extendía ante él como una serpiente interminable. En la oscuridad, el camino tenía algo de siniestro, como si escondiera secretos antiguos que nadie se atrevía a desenterrar. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no era solo el frío de la noche. Algo en el ambiente había cambiado, un susurro en el viento, una presencia que no podía ver pero que sentía con cada fibra de su ser. Se quedó quieto, con la mirada fija en el horizonte, esperando. ¿Qué? De repente, el sonido de cascos resonó en la distancia, un ritmo lento y constante que rompió la quietud de la noche. Salvador entrecerró los ojos, tratando de distinguir una figura entre las sombras, pero el camino estaba vacío. Sin embargo, el sonido persistía, como si un jinete invisible cabalgara hacia él desde algún lugar lejano. El corazón le latió con fuerza en el pecho, y por un instante pensó en volver a la seguridad de su casa. Pero algo lo detuvo. Una fuerza desconocida lo mantenía en su lugar, como si ese sonido, ese eco distante, fuera la respuesta que había estado esperando durante toda su vida. Los cascos resonaron una vez más cerca esta vez, pero aún no podía ver nada. El aire a su alrededor pareció espesarse, y el silencio se volvió tan denso que podía sentirlo en los huesos. El viento dejó de soplar, y las estrellas que antes brillaban débilmente en el cielo nocturno se apagaron una a una, dejando solo una luna pálida que iluminaba tenuemente el camino. El eco de los cascos se detuvo abruptamente. Salvador sintió que el aire se volvía helado, y su respiración se hizo pesada, como si una mano invisible lo estuviera apretando por el cuello. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero petente al mismo tiempo. Una extraña sensación de expectativa lo llenaba. No sabía qué esperaba, pero algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría su vida para siempre. El silencio absoluto lo envolvió, y entonces una voz surgió de las sombras, profunda y resonante, como el retumbar de un trueno lejano. «He escuchado tus plegarias», dijo la voz, suave, pero cargadas de un poder innegable. «Y he venido a ofrecerte lo que deseas». Salvador se quedó congelado, con la mirada fija en el camino. No había nadie allí. Sin embargo, podía sentir la presencia del ser que le hablaba. Era como si las sombras mismas se hubieran materializado a su alrededor, rodeándolo, observándolo. «¿Quién eres?», preguntó Salvador con la voz temblorosa, sabiendo en lo más profundo de su ser que ya conocía la respuesta. La voz soltó una risa baja, llena de burla. «Soy quien puede concederte lo que anhelas, poder, riqueza, todo lo que el mundo te ha negado. Solo tienes que decir una palabra, y será tuyo». El corazón de Salvador latía con fuerza. Las promesas que siempre había anhelado, el poder y el éxito que nunca había logrado alcanzar, estaban ahora al alcance de su mano.
pero al mismo tiempo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía que cualquier trato que hiciera esa noche tendría un precio. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó, aunque en su interior ya sabía cuál sería la respuesta. El viento volvió a soplar, pero esta vez traía consigo un susurro helado, una advertencia en el aire. La voz respondió, esta vez más suave, casi seductora. Solo lo que ya no necesitas, tu alma. Y en ese momento, Salvador entendió lo que estaba en juego. La oscuridad lo envolvía, la promesa de riqueza y poder lo atraía con una fuerza irresistible, y a pesar de la advertencia que resonaba en su corazón, sabía que no podía resistirse. La ambición que lo había consumido durante años era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. Finalmente, con un susurro apenas audible, Salvador dijo las palabras que sellarían su destino. Acepto. La noche parecía haberse vuelto más densa, como si una mano invisible hubiera cubierto el cielo con un manto oscuro. Salvador permanecía inmóvil, su mirada clavada en el camino real, mientras la voz continuaba resonando en su mente, suave pero innegable. La oferta había sido hecha, y aunque el miedo latía en su pecho, algo dentro de él, esa ambición profunda que lo había consumido durante años, comenzó a hablar más fuerte. El aire se volvió más frío, y la luna, pálida y distante, se escondió detrás de las nubes. Entonces lo vio. A la distancia, emergiendo de la oscuridad como una sombra que se materializaba del aire mismo, apareció una figura montada sobre un imponente caballo negro. El animal avanzaba con un ritmo lento y deliberado. Sus cascos resonaban en la tierra seca, cada paso un eco que parecía retumbar en los huesos de Salvador. El caballo era majestuoso, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz de la noche. Sus ojos, sin embargo, eran lo más inquietante. 2 llamas rojas brillaban en su cabeza, ardiendo con una intensidad sobrenatural. El jinete que montaba a esa bestia era una figura elegante, alta y delgada, envuelta en un traje oscuro que parecía demasiado perfecto para la vida mundana. El sombrero que llevaba ocultaba su rostro en sombras, pero a medida que se acercaba, Salvador pudo sentir la presencia abrumadora que lo rodeaba. Este no era un hombre común. Cuando el caballo finalmente se detuvo frente a él, el jinete no bajó de inmediato. Se quedó allí, observándolo desde la oscuridad, como si estuviera evaluando cada uno de sus pensamientos. Salvador sintió que el aire se volvía más pesado, como si una fuerza invisible lo aplastara, dificultándole la respiración, pero no apartó la vista. Sabía que, en ese momento, no había vuelta atrás. La figura levantó la cabeza lentamente, y aunque su rostro seguía en las sombras, Salvador pudo ver una sonrisa, una mueca apenas visible que irradiaba una mezcla de burla y poder absoluto. «Sabía que vendrías», dijo la figura, su voz resonando como un trueno suave, profunda y calmada, como si no tuviera prisa alguna. Su tono era casi acogedor, pero con un filo cortante que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de quien hablaba. «¿Quién eres?», preguntó Salvador, aunque el nombre de su interlocutor estaba claro en lo más profundo de su ser. La sonrisa del jinete se ensanchó y alzó una mano enguantada, señalando a la oscuridad que lo rodeaba. «Soy lo que tú has deseado toda tu vida. Soy la promesa de poder, de riqueza, de todo lo que el mundo te ha negado. Soy quien te dará lo que buscas, don Salvador». El jinete bajó la mano y acarició el cuello del caballo. El animal, que hasta ese momento había estado inmóvil, resopló con fuerza, y una nube de vapor se elevó en el aire frío de la noche. Los ojos rojos del animal se fijaron en Salvador, como si también estuviera esperando su decisión.
Salvador sintió como las palabras del hombre calaban hondo en él. Sabía quién era, pero la tentación era demasiado grande. Era como si todo lo que había sufrido hasta ese momento estuviera justificado por lo que se le estaba ofreciendo ahora. El poder, la riqueza, el respeto que siempre había anhelado. ¿Y qué debo hacer?, preguntó finalmente, su voz baja, pero firme. El miedo que había sentido al principio comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una creciente sensación de urgencia, de inevitabilidad. El jinete inclinó la cabeza, satisfecho. «Es simple», dijo el hombre, su tono dulce como la miel. «Solo necesitas aceptar mi oferta. Toma este caballo, y todo lo que deseas será tuyo. El poder correrá por tus venas, y aquellos que antes te ignoraban se arrodillarán a tus pies». El corazón de Salvador latía con fuerza. Su mirada se dirigió al caballo negro, imponente y majestuoso. Era una criatura que emanaba poder, una bestia que parecía encarnar el destino que tanto había ansiado. Pero había algo más en esos ojos ardientes, algo que susurraba advertencias que Salvador no estaba dispuesto a escuchar en ese momento. ¿A cambio de qué?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El jinete dejó escapar una risa suave, una risa que parecía llenar el aire con su eco. «¿Tu alma?», dijo con serenidad, como si fuera lo más natural del mundo. «Cuando tu tiempo llegue a su fin, te unirás a mí, y cabalgarás para siempre bajo mi estandarte. Pero hasta entonces, todo lo que deseas será tuyo. ¿No es eso lo que has estado esperando?». Salvador apretó los puños, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo. La promesa de poder, de riqueza, de todo lo que había soñado, estaba justo delante de él. Podía ver a los aldeanos inclinándose a su paso, a los hombres poderosos del pueblo respetándolo, temiéndolo. Podía sentir el peso del dinero en sus manos, y cómo la tierra, esa misma tierra que lo había maltratado durante tantos años, finalmente se sometería a su voluntad. La oferta era demasiado tentadora para rechazarla. «Acepto», dijo Salvador, con la voz clara y firme. Su decisión estaba tomada. El jinete inclinó la cabeza una vez más, satisfecho. En un movimiento suave, desató las riendas del caballo y lo guió hacia Salvador. «Entonces, que así sea», dijo el jinete. «Este caballo es tuyo. Él te llevará donde debes ir, y nadie podrá detenerte». El caballo negro resopló una vez más, sus ojos llameantes fijos en Salvador. El hombre alzó la mano para tocar al animal, y en cuanto sus dedos rozaron el lomo del caballo, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Era como si hubiera tocado algo vivo, algo que vibraba con una energía incontrolable. Por un momento, sintió una sensación de poder puro, algo que nunca antes había experimentado. El jinete, satisfecho con la transacción, dio media vuelta, alejándose lentamente en la oscuridad. Su figura se desvaneció en las sombras, pero no sin antes dejar una última advertencia. «Recuerda, don Salvador, este poder tiene un precio, y cuando llegue el momento, vendré a cobrarlo». Las palabras quedaron flotando en el aire, y el eco de los cascos del jinete se desvaneció en la distancia. Salvador permaneció allí, solo, con el caballo negro a su lado, y una sensación de vacío creciendo en su pecho. Había sellado su destino, y aunque el poder ya comenzaba a llenar sus venas, una sombra oscura lo envolvía. La luna emergió de entre las nubes, iluminando débilmente el camino real. Salvador montó el caballo, sintiendo cómo la bestia respondía a cada uno de sus movimientos con una precisión sobrenatural. Era como si el animal estuviera conectado con él, como si conociera sus deseos antes de que él mismo los formulase. Cabalgó de vuelta a su casa, el viento frío azotando su rostro, pero ya no sentía el peso del cansancio. Ahora, lo único que podía pensar era en el poder que había adquirido.
Sabía que el diablo regresaría algún día para cobrar lo que le pertenecía, pero en ese momento nada de eso importaba. Por primera vez en su vida, don Salvador sentía que el mundo finalmente estaba a sus pies. El amanecer trajo consigo una luz pálida que bañó el camino real, iluminando un paisaje que parecía inalterado, pero algo en el aire había cambiado. Salvador se despertó con una sensación diferente en el cuerpo, una energía que nunca antes había experimentado. Se levantó de la cama sintiéndose poderoso, como si las mismas fuerzas de la naturaleza hubieran comenzado a obedecerlo. La jornada anterior, marcada por el encuentro con el diablo, parecía un sueño lejano, pero el caballo negro que ahora descansaba fuera de su casa era la prueba irrefutable de que el pacto había sido real. El animal, majestuoso y sin igual, permanecía inmóvil, su pelaje oscuro brillando bajo el sol naciente, con sus ojos rojos como brasas apagadas que vigilaban el entorno con una quietud casi sobrenatural. Salvador salió de su casa, sintiendo el polvo bajo sus pies. Algo en él había cambiado también. No era solo la energía nueva que lo recorría, sino una transformación más profunda en su mirada, en su forma de andar, en la manera en que observaba el mundo. El respeto que tanto había anhelado estaba a su alcance, y por primera vez en su vida sentía que el mundo se plegaba a su voluntad. Sin embargo, esa mañana no se trataba de poder en el sentido más simple. Había algo más en el aire, una sensación de grandeza que lo rodeaba, una certeza de que aquellos que antes lo ignoraban, ahora lo mirarían con miedo y respeto. Lo primero que Salvador notó fue que el entorno parecía reaccionar a su presencia. Los animales se alejaban en silencio, los pájaros no cantaban, y el viento que antes soplaba sin cesar ahora parecía detenerse a su paso. Montó en el caballo negro, que respondió al movimiento con una fluidez casi imperceptible, como si formaran parte de una misma entidad. La conexión entre Salvador y el animal era inmediata, natural, y el poder que había sentido la noche anterior comenzó a expandirse en su interior. Con cada paso que daba, el caballo se movía con una precisión inquietante, como si supiera el destino que aguardaba a su jinete. Mientras cabalgaba por el camino real, Salvador comenzó a notar los cambios. Las casas de los campesinos que antes lo miraban con desdén o indiferencia, ahora cerraban sus puertas rápidamente al verlo pasar. Nadie se atrevía a dirigirle la palabra. Era como si la simple visión de él y su caballo negro infundiera un temor irracional en los corazones de quienes lo veían, y ese temor alimentaba su creciente sensación de poder. La primera vez que se detuvo fue en la plaza del pueblo, donde los comerciantes y aldeanos solían reunirse para intercambiar productos y noticias. El murmullo habitual que llenaba el lugar se desvaneció en el momento en que Salvador entró en la plaza, montado en su caballo de ojos llameantes. Todas las miradas se dirigieron hacia él, pero no era curiosidad lo que reflejaban sus rostros. Era miedo, un miedo primitivo, como si supieran instintivamente que algo oscuro acompañaba a aquel hombre que antes solo era un campesino más. Uno de los líderes del pueblo, un terrateniente llamado don Ignacio, lo observó desde la distancia. Don Ignacio había sido uno de los que, en el pasado, se burlaba de Salvador, ridiculizándolo por su pobreza y su falta de influencia. Pero ahora, su expresión era diferente. Salvador se acercó lentamente, disfrutando de la tensión palpable en el aire. Sabía que algo en él había cambiado, y lo que más le complacía era ver cómo el hombre que antes lo había menospreciado ahora bajaba la mirada ante él. «Don Salvador», dijo don Ignacio, con una voz quebrada por la sorpresa. «No esperaba verlo aquí tan temprano». Salvador no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo,
con los ojos entrecerrados, mientras el viento volvía a soplar levemente. El caballo negro resopló, y sus cascos golpearon el suelo con un sonido hueco que resonó en la plaza vacía. La tensión en el aire creció, y don Ignacio dio un paso atrás, incómodo, bajo la mirada penetrante de Salvador. «Las cosas han cambiado, don Ignacio», dijo Salvador finalmente, su voz calmada pero cargada de un poder que antes no poseía. «Y es mejor que lo recuerde». Don Ignacio tragó saliva, y aunque intentó mantener la compostura, Salvador podía ver cómo el miedo comenzaba a devorarlo. Los aldeanos que observaban la escena desde lejos lo miraban con la misma mezcla de temor y reverencia. No había duda alguna. Salvador se había convertido en una fuerza imparable en ese lugar, y ahora aquellos que antes lo habían ignorado comenzaban a temerle. Con una leve inclinación de cabeza, Salvador giró su caballo y cabalgó fuera de la plaza, dejando un silencio sepulcral a su paso. Nadie se atrevió a seguirlo con la mirada. Sabía que su ascenso al poder había comenzado, y lo disfrutaba. El diablo le había concedido el dominio que tanto había anhelado, y ahora no había nadie que pudiera detenerlo. Las semanas que siguieron fueron una tormenta de cambios para Salvador. Don Ignacio y los demás líderes del pueblo pronto fueron forzados a reconocer su autoridad. Cada trato que realizaba, cada negocio que emprendía, prosperaba de manera inexplicable. Los otros terratenientes comenzaron a acudir a él en busca de su aprobación, y pronto se convirtió en el hombre más influyente de la región. Los rumores sobre su éxito crecieron rápidamente, pero también lo hicieron las sospechas. No era solo que sus riquezas aumentaran de manera desmesurada, o que sus tierras florecieran mientras las de los demás seguían estériles. Era algo más profundo, algo oscuro. La gente notaba su cambio de actitud. Salvador ya no era el hombre humilde que una vez había sido. Ahora caminaba con una arrogancia palpable, y su trato con los demás se había vuelto frío y calculador. A medida que su poder crecía, también lo hacía su crueldad. Aquellos que osaban cuestionarlo o oponerse a él sufrían las consecuencias. Tierras arrasadas misteriosamente, cosechas que desaparecían, familias que de repente caían en desgracia. Nadie sabía cómo sucedía, pero todos sabían que Salvador estaba detrás de esos infortunios. El caballo negro, que siempre estaba a su lado, se había convertido en un símbolo de su poder. Dondequiera que Salvador cabalgara, el miedo lo precedía. Las personas lo veían como una fuerza inevitable, algo que no podía ser detenido. Los ojos llameantes del animal, que antes solo parecían un detalle extraño, ahora eran la señal de la maldición que Salvador arrastraba consigo. Con el tiempo, Salvador comenzó a notar los efectos del pacto de una manera más personal. Las noches se volvieron inquietas, llenas de pesadillas en las que veía sombras que lo perseguían, ojos rojos que lo observaban desde la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del diablo, esa sonrisa burlona que lo había tentado, recordándole que su alma ya no le pertenecía. El poder que había ganado, la riqueza y el respeto que tanto había anhelado, ya no le parecían suficientes. Algo dentro de él comenzaba a corroer su mente, una paranoia que crecía con cada día que pasaba. Comenzó a sospechar de todos los que lo rodeaban, creyendo que estaban conspirando para arrebatarle lo que había logrado. Su comportamiento se volvió errático, y su crueldad más despiadada. Un día, mientras cabalgaba solo por el camino real, Salvador se detuvo en un punto donde los campos, antes prósperos y verdes, ahora estaban marchitos. Las cosechas que tanto habían florecido bajo su poder comenzaron a secarse. Miró a su alrededor y por primera vez sintió una presencia que no podía explicar.
El viento soplaba con fuerza, pero no traía consigo la sensación de control que había sentido antes. Era como si algo estuviera observándolo, algo que había estado esperando. Salvador intentó calmarse, pero el caballo negro, que siempre había sido obediente, comenzó a actuar de manera extraña. Sus ojos rojos brillaban más intensamente, y el animal resoplaba, inquieto, como si percibiera algo que Salvador no podía ver. En ese momento, Salvador comprendió que su éxito, su poder, tenía un límite, y que el diablo siempre cumplía su parte del trato. Las noches habían dejado de ser tranquilas para Salvador. Lo que antes le proporcionaba una sensación de poder y satisfacción, ahora lo consumía lentamente desde dentro. A medida que los días pasaban, las riquezas y el respeto que había ganado se sentían vacíos, carentes de significado. Las tierras que florecieron bajo su mano comenzaron a marchitarse sin explicación, y el poder que antes lo había llenado con un fervor incontrolable, ahora parecía pesarle como una carga oscura e ineludible. Era como si el mismo pacto que le había otorgado todo lo que deseaba estuviera cobrando su precio mucho antes de lo que había previsto. Las noches se volvieron insoportables. Salvador ya no podía dormir. Cuando cerraba los ojos, se encontraba en el centro de pesadillas que lo atormentaban sin piedad. Soñaba con sombras que lo rodeaban, figuras oscuras que susurraban su nombre desde los rincones más profundos de su mente. A menudo veía al diablo, con esa sonrisa burlona, observándolo desde la oscuridad, recordándole que el pacto que había sellado tenía un precio que tarde o temprano sería cobrado. Pero lo peor de todo era el caballo, el animal negro, que antes había sido su símbolo de poder y dominio, ahora lo inquietaba profundamente. Cada vez que lo miraba, los ojos rojos del animal parecían más brillantes, como dos brasas encendidas en medio de la noche. El caballo, que solía obedecer sus órdenes sin resistencia, había comenzado a actuar de manera extraña. A veces, en medio de la noche, Salvador podía escucharlo resoplar fuera de su ventana, caminando de un lado a otro, como si estuviera inquieto, esperando algo, o alguien. No pasó mucho tiempo antes de que las visiones comenzaran a aparecer también durante el día. Mientras caminaba por su propiedad o montaba por el camino real, Salvador sentía que algo lo observaba. Eran solo destellos en su visión periférica, una sombra que pasaba demasiado rápido para ser vista con claridad, un susurro que se desvanecía antes de que pudiera entenderlo. Pero estaba ahí, siempre presente, acechándolo, como si las mismas fuerzas del pacto lo siguieran a cada paso. Sus tierras, que alguna vez florecieron con una prosperidad inexplicable, comenzaron a marchitarse de nuevo. El maíz no crecía, y las cosechas se morían antes de llegar a su madurez. Salvador sentía que el poder se le escapaba entre los dedos, como agua que no podía contener. Y entonces llegó la paranoia. Comenzó a sospechar de todos a su alrededor, convencido de que alguien en el pueblo lo estaba traicionando, tratando de sabotear sus tierras, de arrebatarle lo que había ganado. Se volvió irascible, cruel, arremetiendo contra quienes trabajaban para él. Las relaciones que había construido con otros terratenientes se volvieron tensas, y su soledad aumentaba a medida que su paranoia lo consumía. Fue en ese estado de desesperación que Salvador comenzó a buscar una solución. Sabía que algo debía hacerse para revertir lo que estaba sucediendo. En su interior, aunque nunca lo admitía en voz alta, temía que el pacto con el diablo lo estuviera condenando antes de lo previsto. Pero él no era un hombre dispuesto a aceptar la derrota tan fácilmente. Sabía que debía haber una manera de romper el pacto, de escapar de las garras del poder oscuro que lo había seducido.
Comenzó a visitar iglesias en los pueblos cercanos, buscando respuestas en las palabras de los sacerdotes y en la fe que había abandonado hacía tanto tiempo. Se confesaba, intentaba orar, pero cada vez que cruzaba el umbral de una iglesia, sentía un dolor agudo en el pecho, como si algo dentro de él se resistiera a la presencia de lo sagrado. Los sacerdotes, hombres de mirada severa y voces temblorosas, le hablaban de redención y penitencia, pero nada de lo que decían parecía aliviar el creciente vacío en su interior. Una noche, desesperado por una solución, Salvador acudió a un anciano sabio que vivía al final del camino real, un hombre que, según las historias del pueblo, conocía los antiguos secretos de las tierras y de los pactos oscuros que algunos habían hecho a lo largo de los siglos. El anciano vivía en una pequeña cabaña de adobe, oculta entre los árboles y envuelta en un silencio que parecía más allá del mundo. Cuando Salvador llegó, el anciano lo recibió con una mirada de cansancio, como si ya supiera quién era y lo que buscaba. No hubo necesidad de palabras iniciales. El anciano lo invitó a entrar, y Salvador, con un nudo en la garganta, aceptó. La cabaña estaba iluminada solo por la luz de una vela, y el anciano se sentó frente a él, con una expresión de gravedad en el rostro. «¿Sabes por qué estás aquí, verdad?», dijo el anciano, su voz ronca y lenta. Salvador asintió, sintiendo que su garganta se cerraba. «¿He hecho algo?», comenzó, pero las palabras parecían inútiles ante la mirada del anciano. «Quiero romperlo». El anciano lo observó por un largo momento, y luego asintió con la cabeza, como si confirmara algo que ya sabía. «El diablo no es conocido por liberar a aquellos que hacen pactos con él», dijo lentamente, con una voz que parecía arrastrarse como una serpiente. «Pero existen maneras, aunque todas tienen un precio». El corazón de Salvador latía con fuerza. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio si eso significaba liberarse de la maldición que sentía sobre él. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz desesperada. El anciano suspiró y se inclinó hacia adelante. «Hay un ritual, uno antiguo. Requiere sacrificios. Y no me refiero a monedas o propiedades. Debes ofrecer algo de igual valor a lo que has ganado. Algo profundo, algo que el diablo no pueda ignorar». Salvador sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el anciano no se refería a cosas materiales. Algo en su interior le decía que el precio sería mucho mayor de lo que esperaba. «¿Qué debo sacrificar?», preguntó con la voz quebrada. El anciano no respondió de inmediato. Se levantó lentamente y caminó hacia una pequeña mesa donde descansaba un cuenco de madera oscura. Dentro, Salvador vio un polvo fino y gris, como cenizas. El anciano tomó un puñado de esas cenizas y las dejó caer lentamente al suelo. «Tu humanidad, don Salvador», dijo con una voz susurrante. «Solo entregando lo que queda de tu alma podrás escapar de su poder. Pero una vez que lo hagas, ya no habrá marcha atrás». Salvador sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Entregar lo que quedaba de su alma? ¿Acaso no era ya demasiado tarde para salvarla? El anciano lo miró fijamente. El diablo no toma todo de inmediato. Siempre deja algo para que puedas sentir el peso de tu decisión. Lo que queda de tu alma es lo que te hace humano, lo que te permite sentir, temer y arrepentirte. Si lo sacrificas, quedarás vacío, pero libre de su control. La palabra vacío resonó en la mente de Salvador, y por primera vez sintió un terror que no había experimentado antes. La libertad que tanto había anhelado estaba frente a él, pero el costo era más de lo que había imaginado. Se levantó de la silla con el cuerpo tenso, sintiendo el peso de su decisión.
Miró al anciano una última vez, pero ya no tenía palabras. Sin decir nada más, Salvador salió de la cabaña, sabiendo que había llegado a un punto sin retorno. Ahora solo quedaba decidir si el vacío sería preferible a la maldición. La noche cayó sobre el camino real como un manto de sombras impenetrables. La luna, oculta tras nubes pesadas, no ofrecía consuelo alguno a Salvador, quien cabalgaba sin rumbo fijo, buscando respuestas que sabía que no encontraría. El viento helado azotaba su rostro, pero no lograba despertar ningún sentimiento en su pecho. Había tomado una decisión, aunque el miedo lo corroía por dentro como veneno. Sabía que lo que estaba por enfrentar sería definitivo. El caballo negro lo llevaba con un ritmo constante, sus cascos resonando en la tierra como un tambor funerario, cada golpe un recordatorio del pacto que había sellado. Los ojos rojos de la bestia brillaban con una intensidad mayor aquella noche, como si el animal supiera lo que estaba a punto de suceder. Salvador había intentado todo para escapar de su destino, pero el diablo siempre estaba un paso adelante. Y ahora, después de consultar al anciano, solo le quedaba una opción: enfrentarse a aquello que lo acechaba desde el día en que aceptó el pacto. El paisaje que lo rodeaba se tornaba cada vez más extraño. Los árboles a ambos lados del camino parecían retorcidos, como si fueran víctimas de una fuerza invisible que los torcía y marchitaba. Las sombras se movían de manera antinatural, bailando y ondulando como si tuvieran vida propia. Salvador sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que estaba siendo observado, no por los ojos físicos de algún ser humano, sino por algo más antiguo y oscuro. Entonces, el viento se detuvo de golpe. Todo el mundo pareció quedar suspendido en un silencio mortal. Ni siquiera los grillos cantaban, y el único sonido que persistía era el eco lejano de los cascos del caballo. Salvador apretó las riendas, tratando de mantener el control, pero el animal parecía saber a dónde se dirigía sin necesidad de guía. A lo lejos, una figura apareció en medio del camino real. Era alta, imponente, y parecía emerger de la nada, como si hubiera estado siempre allí, esperando. Salvador reconoció de inmediato la silueta del diablo, vestido de negro, con su elegante porte y esa calma inquietante que lo envolvía como una niebla oscura. El aire se volvió frío, más de lo que había sido antes, y Salvador sintió que cada fibra de su cuerpo se tensaba al acercarse a la figura. El caballo se detuvo sin que él lo ordenara, y Salvador bajó de la bestia con movimientos lentos, sintiendo el peso del encuentro final que estaba a punto de suceder. El diablo lo observaba en silencio, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Había algo en sus ojos que parecía brillar con una malicia insondable. «Has llegado al final de tu viaje, don Salvador», dijo el diablo, con una voz suave, que parecía cortar el aire como una daga. «Tal como lo prometí. He venido a cobrar lo que es mío». Salvador tragó saliva, sintiendo cómo la garganta se le secaba. Sabía que este momento llegaría, pero enfrentarse a él de manera tan directa le resultaba más aterrador de lo que había imaginado. Intentó hablar, pero las palabras parecían no querer salir de su boca. «¿No hay otra manera?», preguntó finalmente, con la voz quebrada, aunque ya sabía la respuesta. El diablo sonrió más ampliamente, revelando unos dientes afilados que brillaban en la oscuridad. «Sabías que este día llegaría desde el momento en que aceptaste mi oferta. No puedes huir de lo que es inevitable. El poder, la riqueza, todo lo que has deseado, te lo he dado. Y ahora ha llegado la hora de pagar tu deuda». Salvador apretó los puños, sintiendo cómo el miedo lo consumía. Su corazón latía con fuerza, y el sudor frío corría por su frente.
pero algo dentro de él, tal vez esa chispa de humanidad que aún le quedaba, se resistía a rendirse sin luchar. «No», exclamó, dando un paso adelante. «No puede ser tan fácil para ti. Debe haber algo más, algo que pueda ofrecer para liberarme de este destino». El diablo lo observó con curiosidad, como si la resistencia de Salvador fuera un entretenimiento para él. «¿Crees que puedes engañarme, Salvador?», dijo ladeando la cabeza. «Ya te he dado todo lo que querías, y más. Pero si insistes en buscar una salida, te daré una oportunidad». Salvador sintió un destello de esperanza, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando el diablo continuó. «Si puedes resistir a mi poder esta noche, si logras soportar lo que te mostraré, te liberaré del pacto. Pero si fallas, tu alma será mía, y cabalgarás a mi lado por toda la eternidad, como el jinete que has temido ser». El aire se volvió más denso, y Salvador sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar levemente. Sabía que lo que el diablo proponía no era un simple desafío. Sería una prueba de todo lo que era, de su voluntad, de su humanidad, y la posibilidad de fallar lo aterraba más que la condena misma. «¿Aceptas?», preguntó el diablo, con una sonrisa que parecía disfrutar del dilema en el que había colocado a Salvador. Sin más opciones, Salvador asintió lentamente. «Acepto». El diablo dio un paso atrás y levantó una mano. El mundo alrededor de Salvador se oscureció de inmediato, como si las mismas estrellas hubieran sido devoradas por una sombra insaciable. De repente, Salvador se encontró en un lugar que no era ni el camino real, ni la realidad que conocía. Estaba rodeado por una vasta llanura, bajo un cielo sin luna ni sol, un espacio vacío y frío que parecía extenderse hasta el infinito. Frente a él comenzaron a aparecer figuras, sombras que se arrastraban desde el suelo, distorsionadas y retorcidas. Eran los fantasmas de aquellos a quienes había traicionado, de las almas que había pisoteado en su ascenso al poder. Los rostros de campesinos, terratenientes, incluso amigos que una vez lo habían apoyado, ahora lo miraban con ojos vacíos, llenos de reproche. Se acercaban lentamente, rodeándolo por completo, susurros de dolor y traición llenaban el aire. Salvador sintió que su pecho se comprimía. Los rostros de los muertos, de aquellos que había sacrificado por su ambición, lo observaban sin piedad. Estiraban sus manos hacia él, intentando tocarlo, atraparlo en su miseria. El terror que sentía era indescriptible. Cada paso que daban hacia él lo hundía más en una desesperación que no podía controlar. «¿Puedes soportarlo, Salvador?», susurró la voz del diablo en su oído, aunque no había nadie a su lado. «¿Puedes enfrentarte a las consecuencias de tus decisiones?». Las sombras avanzaban, y Salvador sintió que sus piernas flaqueaban. Intentó retroceder, pero no había a dónde ir. Estaba atrapado en esa pesadilla, rodeado de las víctimas de su propia ambición. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. El peso de sus actos lo aplastaba, lo sofocaba, como si las almas que lo rodeaban estuvieran dispuestas a llevarlo con ellas al abismo. Cayó de rodillas, sus fuerzas abandonándolo. La desesperación lo envolvió como una capa de hielo, y sintió que estaba al borde de rendirse, de sucumbir ante el poder del diablo. Pero entonces, en lo más profundo de su ser, algo se encendió. Una chispa de rebeldía, de humanidad, algo que no estaba dispuesto a ser extinguido. Se levantó, tambaleante, y miró a las sombras que lo rodeaban. «¡No!», gritó con una voz que no sabía qué tenía. «¡No me llevarán!». Las sombras vacilaron por un instante, como si la fuerza de su voluntad las hubiera frenado. El diablo, que observaba desde la oscuridad, sonrió. «Interesante», dijo,
su voz resonando en el vacío. «Pero veamos cuánto más puedes soportar». De repente, las sombras se disolvieron y el mundo a su alrededor comenzó a cambiar de nuevo. Las llanuras oscuras se transformaron en un paisaje de fuego y ceniza. El suelo bajo sus pies ardía y el aire se llenó de gritos distantes, como si miles de almas estuvieran atrapadas en un tormento eterno. Salvador miró a su alrededor, tratando de mantener la calma, pero el calor y el dolor que sentía eran insoportables. Sabía que el diablo lo estaba probando, empujándolo al límite, pero también sabía que no podía rendirse. Si lo hacía, todo estaría perdido. Cerró los ojos y por primera vez en años recordó las palabras que solía escuchar en la iglesia cuando era joven. Oraciones que había olvidado, promesas de redención que había despreciado. En medio de las llamas, comenzó a murmurar esas palabras, no para salvar su alma, sino para encontrar la fuerza necesaria para resistir. Las llamas se levantaron a su alrededor, el dolor se intensificó, pero Salvador se mantuvo firme. Sentía que algo dentro de él, algo pequeño pero poderoso, estaba luchando contra el abismo que lo rodeaba. Y en ese momento lo comprendió. No se trataba de ganar o perder, se trataba de resistir, de no ceder a la oscuridad que lo consumía. Cuando abrió los ojos, las llamas desaparecieron. El paisaje volvió a ser el del camino real, silencioso y vacío. Frente a él, el diablo lo observaba, su sonrisa ahora más tenue. «Has sido más fuerte de lo que esperaba, don Salvador», dijo inclinando ligeramente la cabeza. «Pero debes saber una cosa, aunque hayas resistido, aunque esta noche te deje ir, el pacto no puede ser roto, no completamente». Salvador, exhausto, solo pudo mirarlo. «Siempre habrá un precio», continuó el diablo. «Y aunque esta noche me marche, no he terminado contigo. Tu destino está sellado. Tal vez no esta noche, tal vez no mañana, pero algún día cabalgarás para mí». El aire se volvió a mover, y el diablo, con una última sonrisa, se desvaneció en la oscuridad. Salvador cayó de rodillas, agotado. Había ganado esta batalla, pero en el fondo sabía que la guerra no había terminado. Había resistido, pero el pacto seguía siendo una sombra que lo seguiría hasta el fin de sus días. Y tal como el diablo lo había prometido, sabía que, algún día, su destino lo alcanzaría. Los días que siguieron a la confrontación con el diablo estuvieron marcados por una calma inquietante. Salvador había logrado algo que pocos habían conseguido: resistir al poder del príncipe de las tinieblas. Sin embargo, esa victoria no le trajo paz. La certeza de que su destino estaba sellado, que en algún momento su alma sería reclamada, lo atormentaba como una sombra siempre presente. Cada amanecer era una cuenta regresiva, un paso más hacia la condena que sabía inevitable. Había regresado a su hogar después de aquella noche, exhausto, con el cuerpo dolorido y la mente cargada de pesadillas que no cesaban. La figura del diablo seguía grabada en su mente, y sus palabras resonaban en su interior como un eco interminable. Tu destino está sellado. Tal vez no esta noche, tal vez no mañana, pero algún día cabalgarás para mí. El caballo negro, ese símbolo de su poder y maldición, seguía con él. El animal lo observaba desde la distancia, con sus ojos rojos brillando en la penumbra, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Salvador intentó alejarse del animal, pero sentía su presencia incluso cuando no lo veía, como si los lazos del pacto los unieran de manera indisoluble. Sabía que el caballo no era solo una montura, era el instrumento del diablo, una extensión de su voluntad. Y mientras el caballo permaneciera a su lado, la condena no haría más que acercarse. Los aldeanos y terratenientes de la región comenzaron a notar los cambios en Salvador. Antes lo temían
y respetaban por su poder, pero ahora lo veían como una figura trágica, marcada por algo más oscuro que las riquezas que había acumulado. Aunque todavía se apartaban de su camino, había algo diferente en su actitud. Ya no era solo miedo, sino también compasión. Sabían que lo que le aguardaba era algo peor que cualquier desgracia terrenal. Los días transcurrían con una monotonía agobiante. Salvador evitaba el camino real y se refugiaba en su casa, intentando mantenerse lejos del caballo que lo acechaba desde los campos. Pero las noches eran aún peores. Cada vez que intentaba dormir, soñaba con un interminable recorrido por caminos desiertos, bajo un cielo negro y sin estrellas. En esos sueños, cabalgaba a lomos del caballo negro, sintiendo el peso de la eternidad sobre sus hombros. No había fin, solo la interminable búsqueda de algo que nunca podría alcanzar. La sensación de desesperanza creció con cada noche que pasaba. A pesar de haber resistido al diablo, el pacto seguía consumiéndolo. Cada vez que intentaba aferrarse a la vida que una vez había tenido, sentía que esa vida se le escapaba como arena entre los dedos. Las riquezas que había obtenido ya no tenían valor. Los campos seguían estériles, y su fortuna se desmoronaba a su alrededor. Las personas que antes lo reverenciaban, ahora lo miraban con lástima. Una tarde, Salvador decidió que no podía seguir así. Si el diablo iba a tomarlo, prefería enfrentarlo de una vez que vivir en esta agonía interminable. Se preparó, con una mezcla de determinación y resignación, para lo que sabía que sería su último acto. Vestido con su mejor traje, el mismo que había usado cuando selló el pacto, caminó hacia el campo donde el caballo negro lo esperaba. El animal, inmóvil como siempre, lo observaba con esos ojos ardientes que habían sido testigos de su ascenso y su caída. Salvador acarició el lomo del caballo por primera vez en semanas. El contacto fue frío, pero familiar. Sabía que el caballo había estado esperando este momento y que el diablo, en su lugar oscuro, también lo sabía. «Es hora», murmuró Salvador, montando una vez más sobre la bestia. El caballo, como si hubiera estado esperando esa orden, comenzó a avanzar lentamente, sus cascos resonando en el suelo como el preludio de un juicio inminente. Salvador no tenía un destino en mente, pero sabía que el camino lo llevaría a donde debía ir. Sentía una extraña calma, una resignación que, aunque aterradora, le otorgaba una paz momentánea. Ya no huía de su destino. Lo abrazaba. Mientras cabalgaba por el camino real, el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. Los árboles se inclinaban ante él, como si reconocieran la llegada de alguien condenado a vagar para siempre. El viento soplaba con más fuerza, y el cielo se oscureció rápidamente, cubriéndose de nubes que presagiaban tormentas. Era como si el mundo entero respondiera a su destino, preparándose para lo inevitable. A lo lejos, Salvador vio una figura que lo esperaba en el camino. Sabía quién era, antes de que su mente lo procesara completamente. El diablo estaba allí, tal como lo había prometido, vestido de negro, con su sonrisa burlona y sus ojos brillando en la penumbra. Esta vez no se ocultaba entre sombras, no necesitaba seducir a Salvador con promesas. El pacto había llegado a su fin, y el cobro de la deuda estaba al alcance. Salvador detuvo al caballo frente a él. El aire era denso, casi irrespirable, pero Salvador se mantuvo firme. Sabía que no había palabras que pudieran cambiar lo que estaba por suceder. «Has sido un hombre interesante, don Salvador», dijo el diablo, su voz suave y llena de ironía. «Pocos tienen la fuerza para resistir tanto como tú. Pero como te advertí, siempre hay un precio». Salvador no respondió.
Solo miró al diablo a los ojos, aceptando finalmente lo que había temido desde aquella primera noche. —¿Estás listo para cabalgar? —preguntó el diablo, con una sonrisa más amplia. Salvador asintió lentamente. No tenía más que ofrecer, no tenía más que perder. Había llegado el momento de aceptar su destino. El diablo se acercó al caballo, colocando una mano en su lomo. Salvador sintió una corriente helada recorrer su cuerpo, pero no se apartó. Era el toque final del pacto, la última firma en un contrato que había sellado su condena. «A partir de ahora, serás mi jinete», dijo el diablo. «Cabalgarás para mí por toda la eternidad. Buscarás almas tan ambiciosas como la tuya, y las llevarás a mí. Este será tu propósito, tu castigo». Salvador cerró los ojos, aceptando las palabras del diablo como una sentencia ineludible. Y entonces el viento cambió. El caballo negro relinchó, y Salvador sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía. El camino real se desdibujó en sombras, y las voces de aquellos que había traicionado comenzaron a susurrar en sus oídos. Estaba en un nuevo camino, uno que no tenía fin, bajo un cielo perpetuamente oscuro, cabalgando sin descanso, guiado por el poder oscuro que ahora lo controlaba por completo. Ya no era Salvador, era el jinete del diablo. Las leyendas del camino real comenzaron a extenderse poco tiempo después. Los aldeanos y viajeros hablaban de un misterioso jinete que aparecía en las noches más oscuras, montando un caballo negro cuyos ojos ardían como el fuego del infierno. Algunos decían que el jinete aparecía cuando alguien, cegado por la ambición, estaba a punto de sellar su destino. Otros contaban historias de cómo aquellos que lo veían en el camino nunca volvían a ser los mismos, sus almas marcadas por el encuentro. El camino real, ahora desierto la mayor parte del tiempo, se convirtió en un lugar de misterio y temor. Los pocos que aún se atrevían a cruzarlo en la oscuridad aseguraban haber visto la figura del jinete cabalgando bajo la luna, una sombra que recorría la tierra en busca de almas perdidas. Nadie sabía con certeza si esas historias eran verdad. Pero todos coincidían en algo. El camino real ya no era un lugar seguro para los hombres que deseaban más de lo que la vida podía ofrecerles. Y así, la leyenda del jinete del diablo continuó. Un alma maldita, condenada a vagar por la eternidad, buscando aidas a aquellos que, como él, cayeron en la trampa de la ambición. Y aunque las riquezas y el poder que una vez buscó estaban ahora muy lejos, su condena era inescapable. Bajo el cielo sin estrellas, el jinete del diablo cabalga aún, y aquellos que escuchan el eco de sus cascos en la noche saben que su aparición es una advertencia. Los vientos del camino real susurraban historias antiguas, leyendas que se habían transmitido de generación en generación, como si los propios caminos polvorientos recordaran cada alma que alguna vez los cruzó. Entre estas leyendas, ninguna era más temida que la del jinete del diablo, un ser condenado a vagar eternamente en busca de almas tan ambiciosas y desesperadas como la suya. Las noches en el camino real eran solitarias, y aquellos que aún se aventuraban a recorrerlo lo hacían con cautela. El tiempo no había borrado el eco de los cascos del caballo negro que, según decían, aparecía bajo cielos sin estrellas, cuando la luna apenas se asomaba entre las nubes. Los ancianos del lugar contaban la historia a los viajeros desprevenidos, advirtiéndoles que nunca tomaran atajos por el camino real después del anochecer. Pues, si el jinete los encontraba, sus almas estarían condenadas a seguir el mismo destino oscuro que había sellado el fin de Salvador. El diablo siempre viene a cobrar su deuda, decían en voz baja, mientras las llamas de las fogatas chisporroteaban y el viento nocturno soplaba a través de las ramas secas. Aquellos que escuchaban la historia sentían un escalofrío recorrerles la espalda,
aunque trataban de racionalizarlo como un mito más, una advertencia fabricada para asustar a los ambiciosos. Sin embargo, las historias persistían. Algunos afirmaban haber visto la figura oscura del jinete en las noches más sombrías, cabalgando a lo lejos, envuelto en la neblina de los caminos. Otros hablaban de encuentros más cercanos, describiendo el brillo carmesí de los ojos del caballo, iluminando la oscuridad como llamas danzantes. Y aquellos que cruzaban miradas con el jinete aseguraban que en sus ojos vacíos se veía la desesperación de un hombre que alguna vez fue como ellos, un hombre que lo tenía todo, pero lo perdió todo por su deseo de tener aún más. El anciano sabio, el que había advertido a Salvador del precio que debía pagar, seguía viviendo al borde del camino real. Ya no hablaba mucho de lo que había sucedido aquella fatídica noche. Sabía que la gente no necesitaba sus advertencias. El camino real hablaba por sí mismo. Pero, de vez en cuando, algún joven atrevido llegaba hasta su cabaña, preguntando sobre el jinete, buscando respuestas que no debían ser conocidas. El anciano los miraba con ojos cansados y repetía la misma advertencia que había dado a Salvador años atrás. Nunca trates de engañar al diablo. Su deuda siempre será cobrada. A lo lejos, en noches de tormenta, los ecos de los cascos resonaban con mayor fuerza. El jinete del diablo seguía cabalgando, fiel a su condena eterna, buscando a los ambiciosos, los insatisfechos, aquellos que deseaban más de lo que la vida les ofrecía. El diablo había cumplido su parte del trato. Había dado poder, riquezas y el dominio que Salvador tanto había anhelado. Pero, al final, también había tomado lo que le pertenecía. El camino real seguía su curso, como siempre lo había hecho, pero ahora era un recordatorio viviente de la leyenda. Cada vez que el viento soplaba con fuerza o una nube oscurecía la luna, aquellos que recorrían ese sendero sabían que no estaban solos. Sabían que, en algún lugar, el jinete cabalgaba, observando en silencio, esperando encontrar otra alma lo suficientemente necia como para aceptar la tentación que alguna vez Salvador no pudo resistir. Y así, el camino real permaneció, testigo de la condena de un hombre que había querido más de lo que el mundo le ofrecía. Un hombre que ahora, convertido en el jinete del diablo, seguiría cabalgando por la eternidad, atrapado entre el polvo y la oscuridad, buscando almas ambiciosas que se cruzaran en su camino. El tiempo pasaría, las generaciones cambiarían, pero la leyenda del jinete del diablo nunca moriría. En cada cruce del camino real, en cada atajo bajo la luz de la luna, los ecos de la historia seguirían resonando como un recordatorio perpetuo de que algunos tratos nunca pueden ser deshechos. Y aquellos que escucharan la historia, los que recordaran la advertencia del anciano, sabrían que el jinete seguía esperando, siempre buscando, porque en las noches más oscuras, cuando el viento deja de soplar y todo queda en un silencio absoluto, se pueden escuchar los cascos del caballo negro. Y aquellos que lo escuchan saben que es demasiado tarde para escapar.